Las creepypastas de Pokémon, un clásico en internet. ¿Qué más podríamos decir de estas? Aparte de que Pokémon es la franquicia que cuenta con la mayor cantidad de creepypastas relacionadas con un videojuego, o que la mayoría de estas son historias sobre los autores teniendo amoríos con sus Pokémones favoritos, donde realmente te cuestionas ¿en qué momento esto fue considerado como una creepypasta? ¿Desde cuándo la historia de cómo te coges a una Gardevoir debería darme miedo? Y después del Teraleak de Game Freak de este año, los que están detrás del lore de Pokémon como que no son muy diferentes a sus propios fans. No, Typhlosion, ¿por qué me tocas mi chilito? Y sí, probablemente todas estas fueron escritas por adolescentes, o por algún interno de Game Freak, no lo sé, siempre habrá uno que otro rarito. Pero la historia que veremos hoy es la viva imagen de las creepypastas de esa época. Y sí, estoy hablando de la creepypasta de Strangle Red, o Rojo Estrangulado, catalogada por muchos y durante mucho tiempo como la mejor creepypasta de Pokémon. Y al chile no entiendo el porqué. La historia es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal con las creepypastas de Pokémon, donde incluso la puedo llegar a considerar como una de las peores, o si no, la peor creepypasta de la franquicia. Sí, incluso más que la Lopunny enamorada. Mínimamente esa chingadera te hacía reír, pero aquí... Ay, es mejor que ustedes la vean y así me entenderán. Una clásica que se llama Rojo Estrangulado, que por algún motivo la gente en serio piensa, o en serio pensó, que era la mejor creepypasta de Pokémon. Y una vez escuchándola, realmente no te puedes creer que en serio hayan pensado eso. No entiendo, o sea, ¿la vara de las creepypastas de Pokémon estaba tan baja en ese entonces o qué onda? Porque creepypastas buenas de Pokémon sí hay. Está la del Rey Unom, la de Ghost Black, Lock Silver, Nieve en el Monte Plateado, que es prácticamente un remake de Lock Silver. Y estuvo Hellbell en su momento. Hellbell está bien chingona, güey. Me encanta cómo utiliza los elementos de los juegos de Pokémon de esa época, que era la GTS, los intercambios y así. Pero no, empezaron a meter sus pinches fanfics todos bien pedorros, diciendo, ay no, es que yo tengo a mi enamorada dentro del juego y voy a tener una relación con el personaje NPC, weón. No sé por qué los fans de Pokémon tienen esa maña de autoinsertarse bien cabrón en las creepypastas de Pokémon. Porque mi amiga Bochi encontró todo un lore bien extenso, bien raro, que hizo el creador de la creepypasta. Al parecer, el protagonista, o sea Steve, embarazó a su Charizard femenina y tuvo una hija con él o algo así, weón. No mames. Me acaban de corregir. Steve, el protagonista, quedó embarazado de Charizard. ¡Oh my God! Sí, tal y como pasó con los leaks de Game Freak en este año. Hey, el autor de esta creepypasta sabía cosas. No tienen idea cómo odio al protagonista de la creepy. Es literal Fanon Red, pero el triple de edgy y emo. Hasta el Joven-chan está mejor escrito. Y ¿saben la creepypasta que más hace sentir repelús por esa versión del personaje? Glitchy Red. Se me hace algo bien XD que metieran a esos dos pendejos en el mod de Friday Night Funkin' llamado Ignos Lullaby. Incluso escuché por ahí que querían meter al Pikachu de Pokémon That Channel, otra creepypasta horrible de Pokémon. Ay, hablando de malos gustos me cae. ¿En serio escogieron las creepypastas más pedorras y más horribles para meterlas en el bot? Así mejor frijoles, güey. Pero eso sí, Glitchy Red y Strangle Red van a estar en el video de peores creepypastas de Pokémon. Y va a estar bien intenso cuando hable de ellas, porque no me voy a contener, pinches creepypastas horribles. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una creepypasta Pokémon que encontré por ahí titulada Pokémon Rojo Estrangulada. He visto que esta Bueno, el video en sí se siente muy de la época, me cae. Esta fue subida hace 11 años, en el 2013, casi le atinas, chavo, casi le atinas. Se ha hecho conocida con el paso del tiempo, pero no he visto que nadie la haya traducido, así que en este video traté de traducirla lo mejor posible. Bueno, sin más que decir, disfruten del video. Y miren, este es el Red Fanon. Steve o Red es la misma cosa. Es prácticamente el protagonista de todas las creepypastas de Pokémon tipo fanfic que te puedes encontrar. Unos de ellos realmente muy atrayentes, como el de una versión en la que se obtiene un fantasma como titular. Aunque por otro lado, también hay algunas historias tontas sobre personas que mueren después de jugar el susodicho juego, o que el mismo juego
o comienza a hablar con ellos. Miren, típico de un protagonista de creepypastas es de que mencione a otras creepypastas para burlarse de ellas, pero pues la historia en la que está termina siendo incluso peor. Créanme, esto es demasiado común. ¡Qué ridículo! Dios, siquiera los escritores saben al menos de lo que se trata estas historias cuando las escriben. Bueno, me estoy desviando del tema. Ay, el autor bien hipócrita después de decir eso, güey. No, es que mi Charizard embarazó a mi protagonista, güey. Estoy muy interesado en estos juegos hackeados, que aparentemente eran conseguidos de alguna tienda de segunda mano, o por páginas web como eBay, o entregados por personas sin hogar a cualquier transeúnte al azar que tuviera interés en el juego. Nunca tuve la suerte de conocer a este tipo de persona salida de lo más espeluznante de la imaginación. Un día mientras salía de casa, noté a lo lejos un cartucho de un juego en un contenedor de basura, que era de mi vecino. El camión de la basura estaba por llevárselo. Al comprobar si realmente era un juego, le pregunté al hombre de la basura si podía tomarlo, a él no parecía importarle. Cuando tocan un basurero y sale Strangle Red de ahí, mi pueblo no se toca. Desde quedarme con el juego, fui donde mi vecino para ver si no lo habían tirado por ¿Qué equivocación. onda, Damation? ¿Cómo andas? Salió la señora de la casa, al mostrarle el juego, ella dijo que no había visto eso en su vida. Su hijo salió a la puerta y enseguida miró el cartucho del juego. Lo primero que vio el niño, fue la imagen de un Charizard en la cubierta del juego. El niño comenzó a saltar de emoción y gritaba: Pokémon, lo quiero mamá. En serio, yo recuerdo que esta creepypasta iniciaba diferente, porque al parecer el protagonista había encontrado una versión alterna de Pokémon en un mercado y se lo arrebató a un niño diciéndole: ¡Ja, ja! Mira, yo me lo encontré. Pero después al llegar a su casa decía: ¡No! ¡Es una reproducción! ¡Te maldigo! ¡Malditos piratas! ¡Yo solo compro original porque es Nintendo! Yo estaba un poco decepcionado por lo que vi, cuando la pantalla de título apareció. Pokémon. Versión rojo estrangulada. ¡Lo dijo! Bueno, maldita sea, era un hack. Así me imaginaba al protagonista gritando al aire con el puño hacia arriba, diciendo: ¡Maldita seas! ¡Era un hack! Al comenzar a jugarlo, todo Maldita estaba sea, normal y se como reveló. debía ser. Pensé Está que si hubiera sido proyectando. una versión original este cartucho valdría mucho dinero, pero no era así, esto no tiene ni un valor en absoluto. Además yo quería jugar Pokémon rojo, no esta mierda. Oh, bueno, era gratis, no pierdo nada probándolo. El nombre de por sí, ya era raro. Red estrangulada. Eso no tenía sentido, ni siquiera en una descripción morbosa de alguien que está asfixiado, ya que la gente se vuelve azul cuando se asfixia, no rojo. ¿Cómo es posible que hayan hecho ese tipo de aclaración en esta creepypasta? Suena muy XD, güey, porque no, es que el rojo no tiene sentido de que se asocie con la palabra estrangulado, porque las personas estranguladas se ponen azules. Fans de Strangle Red cuando los estrangula y se ponen rojos. ¡Uf! Referencia. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad. Quería saber lo que el creador había alterado en el juego. La primera rareza que noté, fue la pantalla de inicio. Había un Charizard al lado del entrenador, en lugar de un Charmander. También, los demás Pokémon que salen al inicio de la pantalla, nunca aparecieron, solo se quedó Charizard, incluso después de 5 minutos de espera. Miren, que no se note que Charizard era el Pokémon favorito del autor. Vi que había una opción de continuar, por lo que pensé, que haría lo que cada uno hizo con los juegos usados. Ver lo que el dueño anterior había hecho. No. Parpadeé sorprendido. No. ¿Cómo que no? Ya va repitiéndose la misma canción durante más de 3 veces. Tenía curiosidad de por qué el juego no preguntó mi nombre, sin embargo, esa pregunta fue respondida cuando abrí el menú de pausa. Ahí noté, que mi entrenador fue nombrado Steven. No, este no es mi nombre real o alguna mierda estúpida. Si era su nombre real, XD. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero, sin insignias, se veía como el rojo normal, sin embargo, tenía el pelo más largo, casi llegando a la mitad de su espalda. La sonrisa habitual de rojo, reemplazado con una sonrisa confiada.
Honestamente, encontré este cambio mucho más original que el sprite normal. ¡Ay, por supuesto que no! El diseño de Red es icónico en la franquicia, tanto así que ha funcionado como la base de todo entrenador Pokémon hasta la fecha. Agregarle pelo largo es lo que haría un niño chiquito a un render de Sonic para decir que su personaje es completamente original y cool. Vaya que a esta historia se le notan los años. Lo siguiente que hice fue revisar los Pokémon del entrenador. Tenía un Charmander en nivel 5 llamado Mickey. Corte de peinado, qué pendejo. No había nada extraño en él, o debería decir ella. Había comenzado a revisar las estadísticas de Charmander, solo sabía arañazo y Tail Whip, cosas básicas. Actually, en la primera generación no se podía apreciar el género de los Pokémon. En la planta baja había otro entrenador, que me habló en el instante que bajé. La caja de diálogo se abrió y dijo: Mike, ¿estás listo? Supuse que Mike fue mi rival, predecidido por el juego. Aunque recordando lo que había en la habitación, recordé que habían 2 camas, esto me llevó a darme cuenta de que no era mi rival, sino más bien, que éramos hermanos. Me encanta que el protagonista de la crepa intuya todo lo que está pasando así pero en chinga. Me encanta cómo los protagonistas de creepypastas pueden intuir y deducir absolutamente toda la historia y contexto sin ningún tipo de guía o sin la necesidad de leer absolutamente nada, como si ya supieran de antemano todo lo que ocurre. Una batalla bastante simple. Mi Charmander atacaba con arañazo, mientras que su Squirtle usaba placaje, y así sucesivamente. Al final gané yo. Solo porque fui el primero en atacar. Mijo, como recomendación en las creepypastas de videojuegos, no narres tu gameplay de forma tan literal. Mira, Batman, una creepypasta de Pokémon. ¿Quieres saber de qué trata? No, Joker, no narres tu gameplay, no me jodas. Vas a hacer que la creepypasta dure más de 1 hora. ¡Demasiado tarde, Batman! Y entonces, atrapé un Caterpie nivel 6 con placaje, naturaleza modesta, ¡No, con Joker! 5 puntos ¡No! de ataque, ¡No! 5 puntos de defensa. Realmente me gustaba como es el sprite de Steven, a diferencia del rojo normal. Tiene una diferente actitud, su cabello parece como si estuviera flotando en el viento. Sé que es solo un leve cambio menor, pero aún así, es mucho mejor que el habitual. Entrenadores Pokémon cuando caen en las manos de un artista de 12 años. Vagando por el lugar noté que en este juego yo no era el protagonista rojo. Sin notar eso porque pude ver su casa, decidí ir a ver qué había dentro. Su madre estaba en el interior y cuando hablé con ella, ella comentó lo guapo que era yo. Me miró, y dijo que quería que su hijo me admirara y me tomara como un modelo a seguir, para cuando se convierta en un entrenador el año que viene. Red estaba arriba en su habitación, jugando con su NES, y decía: Yo también seré el mejor, cuando llegue mi turno. Steven parecía tener una historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de un protagonista silencioso. Los habitantes de la ciudad hablaron con él como personas normales, una conversación, no solo soltando tutorial mierda. Joder, cómo me encanta cuando los personajes se ponen a decir palabrotas de manera indiscriminada. Incluso la hermana de Azul tenía un nuevo diálogo, que parecía que ella y Steven tenían una relación cariñosa. El diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El protagonista de a huevo se tiene que poner en una relación con un NPC femenino. Parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no solo un protagonista cualquiera, como más hay por ahí, no soy una hoja en blanco que podría ser sustituida sin previo aviso. A ver, pendejito, ese es el punto de los juegos de Pokémon, que tú te metas en el mono ya que eres tú el entrenador, no eres ningún personaje. ¿Cómo se nota que los autores de creepypastas de Pokémon no entienden Pokémon, no han tocado los juegos, no juegan bien o no saben leer? Fui de pueblo en pueblo, ganando las medallas, recibiendo los elogios de los líderes de gimnasio. La fama de Steven Inc. Y luego se preguntan el por qué nos caen mal los pinches Gary Stu's. Porque, adivinen qué, el protagonista, güey, el Steve, se vuelve el campeón más joven de la liga Pokémon. Usaba a Mickey para cada batalla. Ella crecía con una rapidez sorprendente. Ella manejó con facilidad a Brooke, incluso con Misty no hubo ningún problema en absoluto. No le afectaba mucho los ataques súper efectivos como normalmente debería, además Mickey provocaba mucho más daño que un Charmander regular. Miren, y aquí está la cereza sobre el pastel.
chetar a tu Pokémon favorito. Carajo, la mayor parte de la historia se puede resumir literalmente en el protagonista narrando una partida completamente normal del Pokémon rojo. Solo que todos los NPCs se la pasaban mamándole la verga a Steve y al Charizard Mickey porque ¡ay, ustedes son tan increíbles y tan fuertes! Aquí está Steven. Fue campeón de la Liga Pokémon en menos de 2 días. Tiene todos los Pokémon habidos y por haber de la Pokédex. Tiene un harem lleno de todas las entrenadoras Pokémon sexys de la región y se la puede automamar. Pueblo Lavanda. Lo sé, Pueblo Lavanda es el foco detrás de cada historia espeluznante similar. Tanto se quejó el protagonista de las creepypastas de Pokémon por meter siempre al Pueblo Lavanda, pero lo acaba de hacer. Y recuerden, chicos, si en una creepypasta el protagonista se burla de las creepypastas, es porque la historia va a estar de la chingada. O tal vez no. Depende de cada autor. Traté de entrar en la torre Pokémon con el objetivo de conseguir un Pokémon fantasma, pero ahí es cuando comienza lo raro. Se abrió de nuevo la caja de diálogos. Steven, no tengo ninguna razón para estar aquí. Sí, esas fueron todas las diferencias del hack. Unos cuantos diálogos extra, el mapa inicial editado y una cromadota de rifle a Steven. Ojo, que no se note que Steven se parece mucho al Red Fanon. ¿Y quién es el Red Fanon?, se preguntarán. Pues es literalmente la representación más popular de Red en aquella época, vista en todos esos fanarts del 2013, que lo representaban como un adolescente flacucho, con cabello negro y ojos rojos brillantes. Sí, como Kirito. No es de sorprender, ya que en esa época Sword Art Online estaba de moda. Y bueno, esa sobrevaloración a la imagen de Red se debió a que las únicas interacciones que tuvimos con el personaje eran tan escasas y misteriosas que literalmente se formó un misticismo alrededor de este. Al igual que con Azul, mi hermano Mike estaba allí antes que yo. Inicia la batalla por el título de campeón, la cual Mickey ganó con facilidad. Luego de eso, la pantalla se quedó en blanco, no había Salón de la Fama, ni los créditos normales. Mejor hubiéramos ido a ver al Joker 2. De nuevo se abrió la ventana de diálogo. Steven, no quiero. Mike. Vamos, yo solo te la pido prestado por un segundo, para completar la Pokédex. Steven. Pero es mi Mickey. Mike. Te prometo que voy a dar la espalda, vamos, por favor. La pantalla me dio a escoger entre sí y no. Yo estaba un poco perplejo, así que elegí sin darme cuenta. Mike. Vamos, por favor. No. Vamos, por favor. La pantalla cambió a la animación que aparece cuando dos Pokémon son intercambiados. Me pareció un poco extraño que sucediera esto, pero bueno, esto aparentemente es solo otra parte del juego. Ok, esto va a volverse súper tedioso, así que voy a ir directo al grano. Steven intercambió a Mickey con su hermano, algo salió mal, Charizard se murió, y Steven entró en una depresión porque amaba mucho a su Charizard, volviéndose un vagabundo durante todo un año. Y así evitamos tanto pinche texto. Él estaba de pie, delante de una lápida. ¿Por qué siempre el Pueblo Lavanda? Porque es la perra explotable number one de los creadores de creepypastas de Pokémon. Me preguntaba lo que estaba pasando. Presioné el botón A. Steven. Puntos suspensivos. Aunque bueno, el ritmo del video no ayuda mucho. Confuso, intenté caminar, dándome cuenta de que tenía el control normal sobre mi jugador. Al menos por ahora. Miré en el menú de pausa y comprobé mi partida. Mickey se había ido. No tenía nada. La imagen del entrenador confiado era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro miraba ligeramente hacia abajo, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una falta de expresión en lo absoluto. Aquel cabello largo, antes en un estado perfecto, ahora estaba sucio y descuidado. Bro, son solo 2 píxeles, ¿qué pedo? La historia está tan mal escrita que después de esta parte no puedes entender nada de lo que ocurre en la historia. Pero ahí está la mejor creepypasta de Pokémon, señores. Yo ya había adivinado lo que estaba pasando, pero esto me animó. Siempre me había preguntado por qué no hubo un campeón en los juegos originales, además de su rival. Y aquí el autor otra vez está metiendo headcanons para explicar algo del canon. Y es como que... no me gusta eso de combinar tus headcanons pedorros ahí con el canon.
porque no hubo ningún campeón anterior. Entonces, se me ocurrió. La respuesta estaba aquí. El campeón anterior se rindió. Su preciosa Mickey estaba aparentemente muerta, y con eso, una parte de él murió. Ay no, vamos a tenerle lástima al Gary estupedorro de la creepypasta, búa búa. Porque sí, claro, en todas las creepypastas de Pokémon siempre debe de haber algún punto en donde el autor trate de forzar situaciones tristes para conmover al espectador. Y eso es como que... No, ¿por qué? Pinche personaje odioso que nos acabas de presentar. Al igual que con la creepypasta de Pokémon Dark Channel. Es que el Pikachu está triste porque lo dejaste dentro del cartucho durante más de 5 años. Ay, búa búa, me voy a poner a llorar por un pinche pixel. Sí, otro cliché de las creepypastas de Pokémon. Estoy teniendo varios flashbacks de Sonic Endless. En ese año, el año que me perdí, el año en que todas esas horas avanzaron. Hice unos cálculos, hay 8765 horas en un año, añadí las 30 horas que yo jugué y pensé. El juego siguió su camino. Entonces eso quiere decir que Steven, canónicamente el cabrón, se solió a todos los líderes de gimnasio y la liga Pokémon en menos de 2 días. Llevamos 19 minutos y ¿dónde está lo creepy, güey? No me digas que el momento más creepypastoso de tu historia es cuando tu protagonista se puso a llorar porque se le murió su Pokémon. Un Rattata salvaje ha aparecido. La batalla terminó sin que pase nada. Esto sin duda era interesante. A ver, resumiendo de nuevo, Steven sale del pueblo Lavanda y al interactuar con los NPCs ya no se le están mamando. Más bien, le andan dando sus condolencias porque se murió Mickey, e incluso los Pokémones salvajes huyen de él. No importaba a dónde fuera. Por todos lados se oía la melodía de Pueblo Lavanda, a ver... Como en Pokémon Ghost Black. Ah, claro, estos cabrones nunca fueron originales después de que salieron esas 4 creepypastas. Sí, ese es uno de los tantos problemas de los creadores de creepypastas de antaño, que no los culpo, obviamente el estándar de calidad de esa época era mucho más flexible, además de que algunos sí sacaban su ambientación bien chingona, aunque eso sí, todos se copiaban entre sí en esos tiempos, incluso con la misma música e imágenes. Todos querían replicar el video de su loquendero favorito, todos querían tener su propia creepypasta de un cartucho maldito o su propio pokecuento. Al igual que como pasó con la creepypasta de Herobrine, donde todos querían hacer recolores de esta entidad. Yo seguía preguntando persona por persona, sin embargo, nadie me dice nada. Lo único que conseguía es que me hablaran del pésame de mi tristeza. Primero intenté hablar con el profesor Oak, el cual me respondió con lo siguiente. Son cosas que pasan, solo tuviste mala suerte. La mamá de Red ni siquiera quería hablar conmigo en lo absoluto. Es que si se metió un pinche vagabundo a su casa, obviamente no te va a querer hablar. Con nada más en mente para ir, me dirigí hacia el oeste, en la búsqueda de mi casa, donde inició todo. Dentro estaba Mike. Mas hablar con él era tan inútil. Lo único que decía era... Mike. Lo siento mucho. Sí, ya entendimos, weón. Fácilmente todo esto se pudo resumir en... No, absolutamente todos los personajes me daban los mismos diálogos sobre que lo sienten mucho y que aceptemos el duelo o la chingada. En vez de darnos todo este pinche recorrido inútil que no aporta para nada a la historia, weón. Ya, di. No, pues me costó trabajo llegar a Pueblo Paleta, pero ya llegando al cuarto del protagonista, pues ya las cosas empezaron a ser más raras, ¿no? O sea... Y así te evitas un chingo de texto innecesario diciendo, ay, es que estamos tristes por tu pérdida, Steven. Ay, me voy a poner a llorar por ti, hijo de toda tu... Ay, malditos autores manipuladores, no conmueven a nadie. Reflexioné por un momento, si esto era realmente el final. Steven condenado a hacer nada más que vagar por canto en la miseria. Sí, pinche estúpido. ¿Por qué simplemente no capturaste a otro Charmander? Pinche estúpido, estás todo bien noob. Todo bien pendejo me cae. Por eso nunca entrenen solamente a su inicial, a menos que sea Swampert. Atormentado por los recuerdos. Se hubiera puesto a chambear el huevón. Obligado a escuchar las preocupaciones de todo el mundo acerca de él. Como un último esfuerzo por hacer nada, me fui a la habitación y me acerqué a la cama. Steven, me voy a dormir. La pantalla se desvaneció a negro por un Steven momento. dijo en voz alta, se acostó en la cama y dijo, me voy a dormir. Creció poco a poco de nuevo.
El sprite de Mike estaba en la otra cama. Supuse que esto significaba que era de noche. Tan pronto como salí de la casa, apareció otro diálogo. Steven, puedo traerla de vuelta. Se puede hacer. ¿Qué demonios fue eso? No quiso ir más lejos, e intentando ir a las casas, se abría otra ventana de diálogo. Steven, jódanse. Ay, sí, también métanle groserías a un juego de Pokémon, porque eso es muy adulto y maduro. Uy, sangre en Pokémon. Seguí mirando alrededor, pero no había nada que pudiera ir, hasta que accidentalmente pisé el océano. Steven caminaba, solo se veía la mitad superior de su sprite. Al igual que los nadadores que te encuentres en el gimnasio Cirulgan. Ah, ahora resulta que el Gariestú puede nadar. Hice una pausa por un momento, no, él no podría referirse a eso. Aún no había probado el truco de mi signo en este hack. Pero simplemente parecía encajar demasiado bien. Y aquí el autor metió otro headcanon haciendo a mi signo un Pokémon real dentro de la historia. Ay, Dios. Seguí avanzando, hasta encontrar la ciudad Cinnabar. Navegué hacia arriba y abajo de la costa este, y apareció. Un misigno salvaje ha aparecido. Steven, mío. El misigno salvaje ha sido capturado. ¿Qué demonios? Steven no hizo nada. Solo ordenó que esa atrocidad de datos desagregados se convirtiera en su posesión, y lo hizo. Yo estaba cada vez más preocupado por todo esto. Revisé el menú de inicio. Mi signo no estaba en mi partida, sino un elemento que hacía las cosas aún más extrañas. Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Me dirigí al noreste, llegando al pueblo Lavanda. El prota, sin ningún tipo de indicio que le indicara dónde ir, se dirigió directamente al pueblo Lavanda porque sí. Me sudaban las manos en este punto. Steven estaba a punto de intentar lo imposible. Algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza. Tomando una respiración profunda y con dirección a la tumba, presioné el botón A para inspeccionarla. La ventana de diálogo se abrió. Steven, Mickey. En el nombre de Dios, ¿lo pudo obtener? Yo no podía hacer nada. El juego comenzó a seguir por cuenta propia. Steven revivió a su Pokémon con mi signo. Ay, el autor es bien hipócrita. Tanto se quejaba de que en estas historias metían siempre al pueblo Lavanda y hace exactamente lo mismo metiendo el clímax de su historia en pueblo Lavanda. Además de meter tremendo hack canon pedorro al decir que mi signo existe dentro del lore. Fue exactamente donde había adivinado, fue derecho a su casa, entró y subió las escaleras. En este punto, no había música, Steven se movía paso a paso, parando en la cama de su hermano. Ahora no, Dahlia, necesito tener una charla con mi hermano Mike. ¿Qué sucede? Te cumiaste a mi Charizard y quiero saber por qué. ¡Estaba caliente! ¡Era mía! ¡Tenía mis...! Sin embargo, descubrí que podía abrir el menú de pausa. Estaba aterrorizado, pero quería ver, no podía evitar la curiosidad. Hubo un ruido de un gruñido, como un grito de algún Pokémon pero distorsionado. Steven me miraba de nuevo, directamente en la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo cubría parte de su rostro, y su cabello era salvaje. Entre el flequillo, no había una cara en absoluto, solo dos ojos rojos mirando hacia adelante, con una sonrisa blanca que contrasta con la oscuridad. Eso era todo. Su nombre... ¡Uy, qué miedo! Si te sientes estúpido, recuerda que el protagonista de esta historia se está cagando del miedo por ver una sonrisa pixeleada. ¡Ay, qué miedo! ¡Píxeles rojos! Muy bien. Mi cara se humedeció. Yo estaba llorando, como un niño. No había... El protagonista de la historia se puso a chillar por ver al spray del Steven así, güey. Esto es tan estúpido como la vez que el protagonista se puso a llorar porque vio a un Sonic triste, güey. No había nada que pudiera hacer para contener las lágrimas. Yo estuve con este chico desde el principio. Lo ayudé a construir su grandeza, para luego verme obligado a ver su declive después de un trágico accidente, y ahora, era esto. Esta cosa, esta abominación.
Voy a entrar a su casa a robarle el tanque de gas para que llore de verdad. Deteniendo mis lágrimas, limpiándome los ojos, cerré de la tarjeta de entrenador y traté de salvar el juego. Revisé mis Pokémon y había uno. Era un solo Sprite simple. Se puso triste porque ya no se puede proyectar en Steven, güey. Tenía 0 HP, su estado. Con el nombre M@$. Lo seleccioné, y me dio la bienvenida con 4 opciones. Estado. ¿Es ella? Mover. Nunca. Cerrar. No. Estrangular. Lo dijo, finalmente dijo estrangular enfrente de la cama de su hermano, güey. Va a estrangular a su hermano. ¡Oh! Mis dedos temblaban, seleccioné estrangular. Al escoger esa opción, se cerró el menú, mostrando a Steven en su habitación. Steven. Adiós. El juego se cerró por sí solo. Yo estaba más atónito que asustado. Después de un estado de shock, volví a encender el juego. La pantalla de título mostraba a el maníaco de Steven y a un Charizard horriblemente degradado como un glitch. Apreté en continuar. Todo lo que pude ver fue una vista ampliada de Pueblo Paleta, mostrando la casa de Steven al oeste, hierba alta que lo rodea, esas piedras inamovibles que la bloqueaban del resto de la ciudad. La imagen estaba completamente estática, sin música, sin movimiento, antes de desaparecer en un vacío blanco, volviendo a la pantalla de título. Como lo había sido la primera vez que lo encendí. Un entrenador y un Charizard. Traté de presionar el botón continuar. No. ¿Eso es todo? ¿Esa fue la mejor creepypasta de Pokémon? ¡Era solamente un fanfic disfrazado! Ay, Dios mío, qué gustos tan horribles tenían los fans de Pokémon en esa época, weón. ¿Qué es esta madre? Teniendo incluso creepypastas mejores ahí, que si eran populares, como tipo Lot Silver y así. Pero a huevos se la mamaban esta chingadera. Neta, quiero que me expliquen el por qué esta chingadera era considerada la mejor creepypasta de Pokémon. Pónganme en los comentarios cualquier tipo de justificación para eso. Necesito saber el por qué. No me puedo creer que esta cosa realmente haya sido tan venerada de esta forma. Igual que Glitchy Red. Pues acabamos de ver la mejor creepypasta de Pokémon que hay en todo el internet. ¡Oh, sí! Pero no contento con hacer probablemente una de las creepypastas más sobrevaloradas de la historia, ya que por algún motivo se consideraba como un clásico, incluso en la comunidad inglesa, el creador creó todo un rabbit hole super denso del universo de esta creepypasta, con Steven embarazado e Eevees homosexuales con fleco. Pero, eso lo hablaremos en las peores creepypastas de Pokémon parte 2.